Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bienvenidos a esta sesión en donde vamos a ver la neurociencia de la seguridad, el diseño conductual en entornos seguros. Bien, se trata básicamente pues de entender cómo piensa y reacciona el cerebro humano en el trabajo, ¿no? Porque si se comprende eso, también se puede prevenir muchos errores antes de que ocurran. A lo largo de esta sesión vamos a ver por qué las personas, por qué los trabajadores a veces repiten conductas inseguras, ¿no? Cómo se forman esos hábitos y qué se puede hacer, ¿no? Desde el entorno, desde la comunicación y desde el liderazgo, para que pues lo seguro se vuelva automático, natural y parte ya de la cultura de la empresa. También vamos a conocer aquí herramientas sencillas, herramientas prácticas que cualquier empresa, sin importar su tamaño, puede aplicar desde ya, ¿no? Para que les permita tener ese enfoque más preventivo. Y lo más importante es que aquí, pues, no se le juzga al trabajador, ¿no? Ni se piensa a alguien que comete errores por descuido, por rebeldía, sino se trata de una idea diferente en donde el cerebro necesita ayuda para cuidarse, ¿no? Y el entorno tiene que poder influir también en eso. Para continuar, vamos a ver explicar brevemente qué son las neurociencias, ¿no? De manera general. ¿Qué son las neurociencias? Las neurociencias son disciplinas científicas basadas en investigación metodológicamente regulada para entender cómo funciona el cerebro humano y cómo el funcionamiento del cerebro impacta en el comportamiento de las personas, en la salud de las personas, en las decisiones que tomamos y sobre todo en los procesos de comunicación y de vida social que vivimos. ¿Por qué se han vuelto tan importantes las neurociencias? Y esto ha ocurrido en los últimos 10, 15, 20 años. Las neurociencias hoy son un conocimiento muy recurrido, ya no nada más para fines médicos, para fines de salud, sino que se utilizan para hacer mejor marketing, para hacer mejor la educación, para hacer mejor la labor de ventas, la influencia sobre las personas, el liderazgo en las organizaciones. En fin, hoy estamos viviendo una época en que las neurociencias se están aprovechando y se están aplicando en diversos campos. ¿Por qué está sucediendo esto? Primero, porque las neurociencias nos dan claridad sobre por qué nos comportamos como nos comportamos. Las neurociencias te sirven a ti para resolver preguntas como ¿y por qué me gusta lo que me gusta? ¿Y por qué decido como decido? ¿Y por qué me enojo con lo que me enojo? ¿Por qué hay personas con las que conecto y personas con las que me llevo mal? ¿Por qué tomo decisiones y después yo mismo las saboteo? Porque a veces quiero una cosa y hago otras cosas que no sirven para lograr mi propósito. Entendiendo el cerebro podemos responder esas preguntas y las neurociencias están cobrando un auge increíble. Todos los días se publican una gran cantidad de investigaciones sobre neurociencias y estas investigaciones encuentran aplicación en la vida cotidiana y en disciplinas que están más cercanas a nosotros. Sin embargo, hay que tener cuidado con el uso excesivo y me atrevo a decir abusivo que se puede hacer de las neurociencias, porque estamos entrando ciertamente en la época del neurotodo. Y esto me ha llevado a toparme con sorpresas que verdaderamente me han horrorizado, como por ejemplo neurotarot, neuroesoterismo. Ahora queremos conectar los términos neuro aún con las pseudociencias. No hay que comprar cualquier cosa que sea neuro solo porque dice neuro. Si en algún momento lees un libro, tomas un curso, un taller, vas a una conferencia que se llama neuroalgo, para saber si realmente está basado en neurociencia, solo te tienes que fijar en una cosa, que te faciliten una explicación clara de cómo funciona el cerebro y cómo el funcionamiento del cerebro te puede servir para explicarte algunos problemas, algunas preguntas, algunas dificultades de la vida cotidiana, inclusive cómo, conociendo el cerebro, podemos generar estrategias para conectar mejor con las personas, para tomar mejores decisiones, para administrar mejor nuestras emociones, etc. Esa es la riqueza que hoy en día nos ofrecen las neurociencias y yo te invito a que las explores.
Bien, entonces visto eso, vamos a definir aquí qué es la neurociencia, ¿no? Ahí nos indica básicamente que se encarga de estudiar cómo funciona el cerebro, no solo aquí de parte teórica, sino en la vida real, ¿no? En la vida diaria. Por ejemplo, cuando una persona ve una señal roja y frena sin pensar, entonces ya su cerebro está asociado a ese color de peligro, ¿no? Rojo, peligro. O cuando alguien repite una acción todos los días, como ponerse los guantes antes de entrar al taller, ya lo hace por hábito, ¿no? Entonces eso también ya tiene explicación desde la neurociencia. En el ámbito de seguridad, esta ciencia pues ayuda a entender por qué muchas personas repiten conductas peligrosas incluso si saben que no deberían hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en muchas fábricas aquí los trabajadores pasan por debajo de una banda transportadora, faja transportadora, ¿no? Aunque pues hay un aviso que eso lo prohíbe. Lo hacen porque están apurados, ¿no? Su mente ya está en otra cosa o porque pues lo han hecho antes y no pasó nada. Y aquí la neurociencia permite identificar esos patrones, esas decisiones rápidas que tienen los trabajadores, ¿no? Y que de cierta forma involucra también riesgos para los trabajadores. Además, también esta ciencia explica cómo los trabajadores aprenden, cómo las personas aprenden, cómo recuerdan y cómo toman decisiones cuando están cansadas, cuando están nerviosas o cuando están distraídas. Y con esa información ya se puede diseñar entornos más seguros, ¿no? Por ejemplo, usar señales simples con imágenes en lugar de textos largos o dar instrucciones justos antes de la tarea, no una hora antes, ¿no? Eso ayuda a entender qué es la neurociencia, que es parte importante ya, ¿no? Porque pues no solo se trata de cómo funciona el cuerpo, también se trata de cómo se puede ayudar a las personas aquí a que las personas se cuiden mejor sin que tengan que pues hacer un gran esfuerzo para pensar todo el tiempo en el peligro. ¿Por qué hablar de neurociencia en seguridad? Pues muchas veces aquí en los centros de trabajo las personas actúan por costumbre, ¿no? Por ejemplo, digamos que un operador de maquinaria pesada ya no revisa el equipo antes de usarlo porque lo ha hecho antes y tantas veces que creía que no pasará nada. Y a su cerebro le dice que pues todo está bien porque nunca tuvo un problema, nunca tuvo un accidente, lo hace entonces ya de forma automática sin pensar. Y eso no es descuido, sino es una respuesta ya que el cerebro le está mandando al trabajador que busca ahorrar esfuerzo. Y aquí es donde ya entra la neurociencia, que es esta ciencia que ayuda a explicar cómo la mente toma decisiones rápidas, ¿no? Cómo responder ante el peligro y cómo se crean los hábitos. Entonces, si se quiere que alguien realmente se cuide, no baste solo con darle una charla o pegar un cartel, ¿no? Sino debe de estar relacionado todo, debe de conocer cuál es ese comportamiento que depende mucho de lo emocional y lo automático. En muchas empresas, por ejemplo, se han dado cuenta ya de que repetir mensajes con frases largas o usar letras pequeñas no sirven para estos casos, ¿no? Entonces han empezado ya a cambiar sus señales y usan lo que son imágenes claras, colores llamativos y colocan ya los avisos justos en el lugar donde pues se toman las decisiones. También cambiaron lo que son la forma de pensar, ¿no? Y ahí ya se logra ya que las personas presten más atención. No porque pensaron más, sino porque pues el diseño activó esas pequeñas partes del cerebro que responden de forma rápida. Entonces, hablar aquí de neurociencia en seguridad es hablar de cómo las personas, de cómo los trabajadores realmente actúan, ¿no? Es entender que muchas veces pues el riesgo no está en lo que saben, sino está en cómo han aprendido a comportarse sin pensar. Y si se quiere reducir los accidentes, se quiere reducir las enfermedades ocupacionales, hay que rediseñar estos entornos, ¿no? Que ayuden al cerebro a elegir lo seguro sin esfuerzo. Bien, tenemos aquí dos enfoques diferentes, que es el cerebro reptiliano y el cerebro racional.
Aquí el cerebro reptiliano es la parte más antigua del cerebro, por así decirlo, ¿no? Es el que pues reacciona rápido por instinto, no piensa en estos casos, solo actúa. Sirve para sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien escucha un ruido fuerte y se agacha de inmediato, entonces no lo pensó, solo lo hizo. Y es parte ya de un enfoque de cerebro reptiliano, ¿no? O cuando una persona salta hacia atrás porque sintió que algo se movió rápido, entonces esa respuesta automática es del cerebro reptiliano. En cambio, el cerebro racional es la parte que permite pensar con calma, ¿no? Hacer cálculos y tomar decisiones después de analizar. Es más lento, pero pues más preciso. Por ejemplo, cuando un supervisor evalúa un procedimiento nuevo o cuando un trabajador se detiene a revisar una lista de verificación antes de comenzar una tarea, entonces ya es parte ya de un cerebro racional. Y en el trabajo diario, sobre todo en los ambientes con precisión de tiempo, ruidos, calor o distracciones, es común que pues se actúe con el cerebro reptiliano. Un ejemplo concreto, ¿no? Un trabajador nota aquí que una máquina tiene una pequeña fuga, pero en vez de parar todo y avisar, decide aguantar un rato más, ¿no? Y en ese momento ya su cerebro reptiliano está ganando porque quiere evitar molestias, apuros o llamados de atención. No piensa en lo que puede pasar después. Entonces, en seguridad es clave aquí que las acciones no dependan solo del autocontrol de las personas, sino hay que diseñar entornos que frenen esos impulsos automáticos y den también los espacios al cerebro racional, ¿no? Por ejemplo, colocando una barrera física que impide el paso hasta que se complete un checklist, una lista de verificación, o usando también los colores que capten la atención y obligan a detenerse un segundo. Y así ya se logra que parte del cerebro que piense aquí se active antes de que pues el cuerpo reaccione por costumbre y eso puede evitar muchos accidentes que en el fondo pues no ocurren por ignorancia sino por impulso. Tenemos aquí también otros dos enfoques que es los procesos automáticos y los procesos conscientes. Hay que recordar aquí que pues el cerebro está hecho para ahorrar energía, ¿no? Por eso cuando una persona repite algo muchas veces, su mente deja de prestarle atención. Es como cuando pues uno se abotona la camisa, ¿no? O se cepilla los dientes, aquí no necesita pensar en cada paso, simplemente ya lo hacemos. Eso mismo ocurre en el trabajo, ¿no? En muchas empresas hay operarios que realizan tareas mecánicas durante años, por ejemplo, hay trabajadores en líneas de producción que colocan etiquetas, sellan cajas o revisan lotes, ¿no? Como es algo ya que han hecho cientos de veces, varias veces, ya su cerebro lo convierte en rutina. Ya no piensan paso a paso, sino solo reaccionan. Y ese modo automático, pues puede ser útil porque hace que el trabajo pues sea mucho más rápido, ¿no? Pero también puede ser peligroso si es que aquí hay un cambio en la máquina o si hay falla en una herramienta o si algo no funciona bien. Ya la persona que está en automático pues puede no darse cuenta y el riesgo ya tiende a aumentar cuando se confía demasiado en la rutina. Por otro lado, están pues los procesos conscientes, ¿no? Que estos procesos son esos momentos en que la persona, en que el trabajador está atento a lo que hace. Por ejemplo, cuando se recibe una nueva instrucción, ¿no? O cuando se manipula una sustancia peligrosa o cuando se realiza el mantenimiento, en esos casos, pues el trabajador se detiene, observa, analiza. Y este tipo de atención ya le está ayudando al trabajador pues a prevenir los errores. Sin embargo, no es posible estar 8 horas en modo consciente, ¿no? Que es normal en una jornada laboral de 8 horas. El cerebro también se cansa. Por eso, desde la seguridad, hay que trabajar en dos cosas. Primero, entrenar para que lo correcto se vuelva costumbre y segundo, rediseñar los espacios para que cuando haya que prestar atención, el entorno también lo facilite. Y eso puede lograrse con señales claras, instrucciones simples, barreras físicas o pasos obligatorios antes de las tareas críticas. Entonces, lo que busca aquí es que el comportamiento seguro
no dependa de la memoria, ¿no? Ni de la buena voluntad, sino se necesita entrenar, capacitar la mente para que pues lo seguro se haga costumbre, parte del día a día y crear también ambientes que refuercen esa atención. Entonces, ¿cómo percibe aquí el cerebro el peligro? Lo primero que hay que entender es que el cerebro no siempre actúa con lógica, ¿no? Antes de pensar, normalmente reaccionamos. Por eso, cuando alguien escucha una explosión, lo que normalmente se hace es correr sin analizar la situación, ¿no? Eso ya es parte de un reflejo de protección. Pero ese mismo cerebro, cuando se expone muchas veces a una situación que parece normal, empieza ya a bajar la alerta, ¿no? Se acostumbra y eso puede ser también peligroso. Otro punto clave aquí es que pues el cerebro necesita también señales claras para poder reconocer el riesgo, ¿no? Si algo no brilla, no hace ruido, no tiene un color fuerte o no genera miedo, es probable que pues no se perciba como peligro. Por eso muchas veces se ven trabajadores sin protección visual porque pues la tarea dura poco, nunca ha pasado nada. Y ahí el peligro entonces pues no se ve ni tampoco se siente. También hay factores que afectan cómo se ve el riesgo, ¿no? Por ejemplo, si una persona, si un trabajador está apurado, está estresado y también con la mente en otro problema, es menos probable que note los peligros, los riesgos, ¿no? Y un ejemplo común, ¿no? Podría ser que un trabajador de turno noche cuando ya está cansado, cuando ya hay cansancio, aquí tienden a cometer errores simples como no cerrar una válvula o no colocarse el EPP correctamente, ¿no? No porque no sepan, sino porque pues su cerebro no está procesando bien la situación. Entonces, cuando se piensa en seguridad, se trata de ayudar aquí al cerebro a detectar el riesgo, ¿no? Es, y eso se logra usando las señales visibles, activando las alarmas, cambiando los colores de advertencia o haciendo también las pausas activas para recuperar la atención. Y reconocer cómo funciona aquí la mente, cómo funciona el cerebro frente al peligro, permite diseñar pues estos entornos que realmente protejan a los trabajadores. ¿Qué es el sesgo de optimismo? Pues esto tiene que ver con, con una idea que se instala en la cabeza, ¿no? No me va a pasar, a mí no me va a pasar eso. Muchas personas, muchos trabajadores, cuando ven un cartel de advertencia, ¿no? O escuchan una charla de seguridad, piensan que esas cosas son importantes, pero para las demás personas, ¿no? Su cerebro ya entiende el peligro, pero al mismo tiempo también les dice que ellos están fuera de ese riesgo, ¿no? Y ese pensamiento también los lleva a actuar con confianza excesiva, incluso con descuido. Este sesgo pues aparece mucho en personas que tienen experiencia, ¿no? Por ejemplo, en operadores que ya han hecho la misma tarea durante años. Aquí, como nunca les ha pasado un accidente, como nunca les ha dado una enfermedad ocupacional, entonces creen que tienen todo bajo control, ¿no? Entonces ya no usan el equipo de protección completo, ya no revisan la herramienta o ya no hacen la pausa que se les recomienda. No es por desobediencia, sino es porque pues su mente le repite, eso le pasa a otros, no a mí, ¿no? También es común en trabajadores jóvenes esto, que creen que pueden reaccionar rápido si es que algo sale mal, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los obreros pueden cruzar por una zona restringida porque ya saben por dónde caminar, ¿no? Y esa seguridad está basada también en una especie de ilusión. Este sesgo también bloquea lo que es el aprendizaje, ¿no? Si en una reunión se muestra un accidente que ocurrió en otra área o en otra empresa, muchos piensan eso fue porque pues no siguieron el procedimiento o eso no pasará aquí. Y no se detienen a pensar que ellos también podrían estar en esa misma situación algún día. Por eso, desde la percepción, desde la prevención, es importante aquí mostrar que pues el riesgo no distingue experiencia, ¿no? No distingue edad ni tampoco buena voluntad. Una buena forma de romper este sesgo es usar testimonios reales de personas que sí sufrieron un accidente, que sí sufrieron una enfermedad ocupacional,
haciendo pues algo que habían hecho muchas veces. Otra forma es usar también imágenes o simulaciones que hagan sentir que ese peligro es posible, que también está cerca, ¿no? Y que no están ajenos a esos peligros. También es útil aquí mostrar las consecuencias, no solo del accidente, sino también del impacto que puede tener en la familia, ¿no? En el equipo de trabajo, en la empresa. Cuando ya el cerebro entiende que el riesgo es real y que cualquiera puede estar expuesto, pues se vuelve más cuidadoso. Y ahí entra pues el sesgo, ¿no? De optimismo, que hace sentir la seguridad, ¿no? Cuando en realidad aquí el peligro sigue ahí. Por eso es clave estar atentos, no confiarse y recordarle siempre al cerebro todos los días que el cuidado es de todos y para todos. Bien, tenemos aquí la costumbre y falsa sensación de control, ¿no? Cuando un trabajador repite la misma tarea todos los días, su cerebro también se adapta, ¿no? Se acostumbra. Al principio lo hace con cuidado, sigue los pasos, revisa el equipo, pregunta si no está seguro, pero ya con el tiempo, si no pasa nada malo, entonces ya empieza a soltar detalles, ¿no? Se salta pasos, hace más rápido sus actividades y tiende a confiarse más. Aquí también nos menciona que la costumbre hace que pues la mente deje de ver lo que antes era una señal de alerta, ¿no? Ya no se escucha ruido de fondo, ya no se nota que una pieza está más caliente, ya no se revisa el espacio antes de entrar al trabajo, todo ya parece bajo control, ¿no? Pero no el está. Y el cerebro da una sensación de seguridad cuando en realidad pues el riesgo sigue presente ahí en el ambiente laboral. También ocurre esto en trabajos eléctricos o en altura. Una persona que pues ha trabajado por años con tableros eléctricos o con trabajos en altura, empiezan ya a usar menos protección o revisar menos porque creen que ya dominan ese tema, ¿no? Ya saben cómo realizar sus actividades. Creen que pues pueden anticiparse ante todo. Y esa falsa sensación de control hace que también se expongan más los trabajadores. Y eso, pues, no solo pasa en los operarios, ¿no? Sino también ocurre en supervisores, técnicos o cualquier persona que ha hecho lo mismo muchas veces. Por eso, en prevención es importante no dejar que, pues, la rutina se vuelva invisible, ¿no? Sino hay que detenerse, hay que revisar, hay que observar, cambiar ese recorrido que tienen los trabajadores a, pues, a un enfoque más preventivo. Bien, tenemos aquí la formación del hábito inseguro. Muchas veces se piensa aquí que un mal hábito aparece porque la persona no quiere cuidarse, pero no es así, ¿no? Y el cerebro funciona de otra forma, en donde aquí los hábitos están vistos con base en lo que se repite sin problemas. Por ejemplo, ¿no? Aquí si hay un trabajador que cada día se quita los guantes para manipular un equipo porque siente que lo hace más rápido y con más precisión, aquí si lo vuelve a hacer una y otra vez, eh, ya se está convirtiendo, se está formando pues parte de un hábito inseguro, ¿no? Y el cerebro, en lugar de decir, esto es peligroso, dice, esto es más cómodo, esto es más rápido, esto funciona así, ¿no? Entonces ese patrón ya se repite una y otra vez con el tiempo y entonces ya también se convierte en parte de la costumbre del trabajador. Otro ejemplo muy común ocurre con el uso del arnés de trabajos en altura, ¿no? Si un trabajador pues sube a una estructura sin anclarse y no hay caída, entonces ya su mente guarda ese recuerdo como válido, ¿no? Pude hacerlo, no pasó nada, eso es solo un momento. Ya la tercera vez quizás ya ni busque el punto de anclaje o ya ni use el arnés, ¿no? Ya que pues ese hábito ya se instaló en ese cerebro. Lo mismo pasa con el uso de los equipos de protección auditiva, los lentes o los cascos. Si no hay una consecuencia directa, si nadie corrige, si no hay recordatorio visual o verbal, entonces ya el comportamiento inseguro se repite y se vuelve parte de la rutina diaria de los trabajadores. Es importante entender que el cerebro pues no distingue si una acción es buena o si una acción es mala. Solo guarda lo que repite, ¿no? Por eso se necesita aquí invertir cuando el hábito aún está en formación.
de esperar a que haya un accidente, una enfermedad ocupacional. Además, hay que observar aquí no solo lo que hacen los trabajadores, sino también lo que permite el entorno, ¿no? Si los materiales están lejos, si los EPP son incómodos, si los tiempos de entrega son muy ajustados, ¿no? Entonces el cerebro va a elegir el camino más fácil, aunque pues no sea el más seguro. Por eso formar esos hábitos seguros también depende de cómo se diseña ese espacio, cómo se entrena, cómo se capacita, cómo se supervisa. Para ello está la reprogramación hacia hábitos seguros. Tenemos aquí, para comenzar, lo más importante es identificar qué activa la conducta insegura, ¿no? Por ejemplo, si un técnico no usa los lentes de producción, de protección cuando realiza cortes con herramientas eléctricas, hay que entender por qué, ¿no? Es por apuro, porque sus lentes están mal ubicados o porque nunca ha tenido un accidente o porque no tiene los EPPs, ¿no? Y cuando eso se detecta, ya se puede intervenir ahí. Luego se debe de reemplazar también esa acción por otra que sea más segura, pero también que sea práctica. Además, la repetición aquí pues no basta si no hay motivación, ¿no? Si el trabajador siente que nadie valora su esfuerzo por hacer las cosas bien, es probable que vuelva al camino rápido. Pero si ve que su conducta segura es reconocida, aunque pues sea con una palabra, un gesto o un pequeño detalle, entonces ya el cerebro está asociando ello, ¿no? Que esa acción es algo positivo. También es importante aquí el diseño del entorno, que si el espacio invita a hacer lo incorrecto, por más que se entrene a las personas, el hábito inseguro volverá. Entonces, un trabajador que tiene que cruzar una zona peligrosa porque pues, es el camino más corto, lo va a seguir haciendo, ¿no? A menos que se cierre ese paso, se cree una nueva ruta mejor señalizada. Entonces, aquí reprogramar es mostrar, repetir, corregir con respeto y facilitar también ese camino correcto. Tenemos aquí una fórmula muy sencilla que ayuda pues a entender cómo se forma un hábito en el cerebro, ¿no? Sea bueno o sea malo. Y esa fórmula tiene tres partes, que es el desencadenante, el comportamiento y la recompensa. Es como una cadena que pues se repite todos los días en todas las personas. Primero está el desencadenante, que es eso que activa el comportamiento, ¿no? Puede ser algo que se ve, algo que se escucha, se siente o incluso una emoción. Por ejemplo, ¿no? En una empresa, aquí el sonido de una alarma puede ser el desencadenante que hace que un operador apague una máquina. O otro caso, ¿no? Sentir prisa porque pues el supervisor está cerca, puede ser también el desencadenante que lleva a un trabajador a cortar una tarea de forma rápida y peligrosa. Después viene el comportamiento, que pues es la acción que la persona realiza, ¿no? Puede ser segura o insegura. Si aquí el desencadenante, pues puede ser voy tarde, entonces el comportamiento puede ser subo a la escalera sin línea de vida porque pues tengo que avanzar rápido. Y finalmente está ya la recompensa, que aquí ese es el resultado que el cerebro recibe, ¿no? Y no siempre es un premio grande, puede ser algo simple como evitar un llamado de atención, sentir alivio, ganar tiempo, simplemente comodidad. Y si esa recompensa se siente como positiva, entonces el cerebro ya también está guardando ese patrón, ¿no? Y lo repite la próxima vez. Cabe resaltar que este siglo se vuelve fuerte con la repetición, ¿no? Si alguien corta el camino por una zona restringida y nadie le dice nada y además llega más rápido, su mente entiende que pues eso es útil, aunque sea peligroso. Entonces, para cambiar un hábito inseguro, por uno seguro, hay que trabajar desde el inicio de esa cadena. Primero, detectar el desencadenante, ¿no? ¿Qué lo activa? ¿No? Es apuro, es rutina, es precisión externa, ¿no? Luego se debe de cambiar el comportamiento. Hay que proponer una nueva acción segura que sea práctica, que sea accesible y posible de repetir. Y finalmente ya asegurar que exista una recompensa positiva. Eso no significa un premio material, ¿no? Un premio
económico, puede ser aquí un premio de reconocimiento, una mejora en el ambiente de trabajo, simplemente también sentirse parte de una cultura que valora lo bien hecho. Es por ello que si es que se quiere aquí cambiar una conducta, hay que pensar en cómo funciona la mente, ¿no? Activar lo correcto, facilitar también cada uno de los recursos que se necesite y reforzarlo con el tiempo. Aquí juega un papel importante lo que son las emociones en la seguridad, ¿no? A veces se cree que la seguridad depende solo del conocimiento, de tener esas reglas claras o de usar el equipo de protección personal correcto. Pero eso no siempre es suficiente, porque aquí las personas, los trabajadores, toman decisiones con el cuerpo y también con lo que sienten, ¿no? Y entonces parte ahí del cerebro. Por ejemplo, ¿no? Un trabajador que está tranquilo, está concentrado y de buen ánimo, suele actuar con más cuidado. Pero si esa misma persona ya entra al turno con estrés, está apurado o está molesto por un problema personal o por la presión del día, entonces su atención también baja. Ya no se, ya no ve las señales igual, ya no analiza los pasos con calma, pues esto se vuelve más complicado, se mueve más por impulso. Eso pasa mucho en trabajos con alta carga física, ¿no? O alta carga emocional. Por ejemplo, en las plantas de mantenimiento, si un técnico discute con su jefe antes de una tarea crítica, aquí es probable que pues que su mente esté en otra parte, ¿no? Aunque pues tenga la herramienta correcta, aunque sepa lo que tiene que hacer, también puede cometer errores por estar molesto o estar ansioso. También ocurre cuando hay exceso de confianza. Una emoción positiva mal manejada puede también hacer daño al trabajador. Y en algunas ocasiones, pues los trabajadores se sienten seguros, se sienten fuertes, experimentados y por eso dejan también de seguir los pasos básicos. Pero hay que entender que no lo hacen porque pues no lo conocen, sino porque su emoción les dice que ya lo tienen bajo control, ¿no? Y esa confianza también, si es que no se equilibra, se vuelve ya un riesgo para los trabajadores. Otro ejemplo es la prisa, que cuando un jefe presiona para cumplir una meta, un objetivo y los trabajadores sienten que no hay tiempo, entonces las emociones también cambian, ¿no? Y aparece lo que es la ansiedad, el cuerpo se mueve más rápido, el cerebro no analiza y ahí es cuando ya se olvidan los pasos simples, como colocar el candado de bloqueo, verificar una señal de advertencia o colocarse el EPP, ¿no? Por eso en prevención no basta aquí con revisar los procedimientos, hay que observar el clima emocional también de los trabajadores, ¿no? Escuchar cómo llegan los trabajadores, cómo se comunican, qué tipo de apoyo están recibiendo. Y una persona que se siente escuchada, que se siente respetada y valorada, tiene más probabilidad de poder actuar con responsabilidad. Bien, tenemos aquí el miedo, el estrés, la fatiga mental, que también influyen, ¿no? En esto de la neurociencia basada en seguridad. Primero tenemos ahí el miedo, que es, digamos, puede ser útil cuando nos avisa que algo no está bien, ¿no? Por ejemplo, si un trabajador siente que una plataforma no es estable, ¿no? Ese miedo puede hacer que se detenga, pero también puede jugar en contra. Hay personas, por ejemplo, que tienen miedo a pedir ayuda, ¿no? Miedo a quedar mal, miedo a ser llamados, eh, en este caso, miedo a ser llamados la atención. Entonces, en lugar de hablar, aquí se quedan callados y actúan solos sin protección o sin tener el conocimiento completo. Y eso pasa, por ejemplo, cuando pues un nuevo operario no reporta que una máquina hace un ruido extraño porque pues teme a ser juzgado, teme a ser criticado. Luego está el estrés, ¿no? Que en muchos centros de trabajo aquí el estrés sí es parte del día, ¿no? Vienen presiones por tiempos, por producción, por turnos cambiantes. Sí, el estrés sí hace que pues el cuerpo esté tenso y con la mente, y que la mente aquí en este caso pues vaya muy rápido. Pero esa rapidez también nos ayuda a pensar mejor.
Al contrario, reduce la capacidad de poder prestar atención a los pequeños detalles. Por eso, en tareas donde se usan aquí productos peligrosos, ¿no? El estrés puede llevar a omitir los pasos simples, como olvidar cerrar una válvula, como colocarse el EPP correctamente. Y después ya viene la fatiga mental, que esto aparece cuando un trabajador ha estado muchas horas pensando, resolviendo problemas o haciendo tareas repetitivas sin descanso. Aunque pues no esté corriendo ni levantando peso, el cerebro también se agota. Y cuando eso pasa, también baja la concentración y cuesta seguir instrucciones, cuesta recordar qué se hizo o qué falta hacer. Estas tres condiciones, ¿no? El miedo, el estrés y la fatiga mental, no se ven, pero tienen tanto o más peso que un cable mal puesto o una zona sin señalización, porque pues son estados que afectan directamente a cómo se toman decisiones. Por eso es fundamental aquí que la seguridad pues no solo se base en lo teórico, sino también hay que observar cómo se siente la gente, ¿no? Cómo llega al trabajo, si ha descansado bien, si tiene carga emocional y a partir de eso y adaptar los ritmos de pausa, ¿no? Permitir también ese espacio para que puedan hablar, para que puedan expresarse y crear un entorno donde pues no se castigue el error, sino que se trabaje para poder evitarlo. Ok, pasemos ahora aquí a la regulación emocional para la toma de decisiones seguras. No hemos mencionado aquí que las emociones, ¿no? Juegan un papel importante dentro de seguridad. La regulación emocional significa reconocer aquí lo que uno siente y no deja que esto pues tome el control, ¿no? Y esto es fundamental en seguridad porque pues muchas decisiones se toman en segundos. Y si en esos segundos el trabajador está molesto, está apurado o con la mente fuera del lugar, puede pues actuar sin pensar. En cambio, cuando una persona aprende a detenerse un momento y reconoce cómo se siente, puede tomar mejores decisiones, ¿no? Por ejemplo, si nota que está muy cansado, pide apoyo. Si siente miedo, lo comunica. Si está nervioso, respira, se calma y recién empieza la tarea, ¿no? Y esa pausa, que a veces pues dura unos pequeños segundos, puede evitar una mala decisión. También hay entrenamientos aquí donde pues enseñan a los equipos a observarse entre ellos, ¿no? Un compañero puede notar cuando alguien está tenso o está distraído y un compañero pues en este caso a su vez también puede identificar ello, ¿no? En vez de apurar, aquí lo acompaña, lo ayuda a revisar, le da ese espacio y eso ya crea una cultura pues más humana, donde el cuidado es entre todos y no individual. ¿Cuáles son esas conductas de riesgo desde neurociencia? Pues el cerebro aquí por naturaleza, como sabemos, busca ahorrar energía, ¿no? Y si una persona puede hacer algo más rápido, con menos esfuerzo o de forma más cómoda, lo va a hacer, aunque pues no sea lo más seguro. Y este comportamiento no se basa en una mala intención, sino ya es parte de esa costumbre, ¿no? Es automático y ocurre más seguido de lo que se cree. Es importante mencionar aquí que en este caso también ocurre por saturación mental, ¿no? Parte de la conducta de riesgo. Cuando una persona tiene muchas tareas, mucho ruido o está cansado, el cerebro también entra en modo automático, ya no piensa tanto como lo solía hacer, ¿no? Repite lo que ya hizo anteriormente, aunque el entorno haya cambiado, también se salta pasos, se olvida del procedimiento y actúa por impulso. Entonces, desde la neurociencia se entiende que las conductas de riesgo no son solo errores humanos, ¿no? Son respuestas naturales de un cerebro que pues busca lo fácil, busca lo rápido y lo que ya conoce. Y si el entorno no lo corrige, pues estas condiciones también se mantienen a largo plazo. Por eso, ¿no? Una estrategia efectiva de prevención es modificar ese entorno para que lo seguro sea lo más fácil de hacer, ¿no? Por ejemplo, colocar sensores que no dejen aquí
operar una máquina si es que falta el equipo de protección o ubicar los guantes justos al lado del área de trabajo, ¿no? Marcar el suelo con colores también para que pues el camino sea seguro y también sea evidente. Es importante aquí revisar lo que es la rutina de trabajo, ¿no? Y los hábitos, ¿no? Preguntar por qué se hace algo de una forma, qué obstáculos hay que seguir para el procedimiento correcto y cómo se puede simplificar lo seguro. Y entender todo eso es parte ya de la neurociencia, ¿no? Explicarse todo ello, entender cómo piensa y reacciona el cerebro, ¿no? Que también dentro de ello se puede diseñar ambientes de trabajo más inteligentes que aquí ayuden a las personas a cuidarse incluso cuando no están pensando de la manera adecuada. Tenemos aquí el principio del diseño conductual, ¿no? Básicamente se basa aquí en una idea muy simple. Las personas actúan según lo que tienen a su alrededor, ¿no? Si el entorno está bien diseñado, también se comportan mejor, ¿no? Con más cuidado. Y si el entorno es confuso, incómodo o no ayuda, es fácil cometer también esos errores. El primer principio es que lo seguro debe de ser lo más fácil de hacer, ¿no? Muchas veces, pues, los trabajadores saben lo que deben de hacer, pero el camino para hacerlo es complicado. Por ejemplo, si los guantes están guardados lejos o si hay que pedir permiso para usar un equipo de protección, entonces es probable que aquí el trabajador evite ese paso. Y el cerebro elige lo cómodo, ¿no? Pero si ese equipo está al alcance del trabajador listo y visible, entonces la conducta seguro también ya se vuelve automática. Otro principio es usar señales simples y visibles, ¿no? El cerebro aquí necesita recordatorios. Y mientras más clara sea la señal, mejor va a funcionar esas señales, ¿no? También es clave aquí reducir la cantidad de pasos para hacerlo correcto. Si un procedimiento tiene muchos pasos y es difícil de entender, entonces el cerebro también se tiende a cansar. Ya los trabajadores tienden a acortar el camino y eso puede ser peligroso. Pero si ese mismo procedimiento está resumido en un cartel, tiene imágenes, tiene dibujos o se entrega una ficha aquí visible, entonces el trabajador también lo puede seguir con más facilidad. El diseño conductual también considera lo que son los momentos críticos del día, ¿no? Por ejemplo, justo antes del inicio de turno o después del almuerzo, la tensión suele bajar. Entonces, en esos momentos, un pequeño recordatorio verbal, un cartel bien ubicado, una pausa breve puede ayudar también a recuperar ese enfoque y reducir los errores. En algunos lugares se ha logrado que los trabajadores revisen lo que es su entorno antes de comenzar la tarea, solo con una pequeña tarjeta que dice, ¿no? Todo está listo para hacerlo seguro, ¿no? En sí no es una orden, pero ya con un simple mensaje está invitando al trabajador a poder revisar. Entonces, aquí aplicar ese diseño conductual requiere también observar cómo actúan los trabajadores, ¿no? Detectar qué les impide hacer lo correcto y cambiar ese entorno para que pues lo seguro sea lo más sencillo, lo más visible y lo más lógico. Bien, tenemos aquí diseñar para el comportamiento, no para la intención, ¿no? No se debe diseñar pensando en lo que las personas quieren hacer, sino en lo que realmente hacen. Porque pues una cosa es la intención y otra muy distinta es el comportamiento real que tenga. En muchas capacitaciones, todos los trabajadores dicen que se quieren pues cuidar, ¿no? Que van a usar el casco, que van a usar los guantes, que van a usar todos los EPPs, que van a seguir los procedimientos, ¿no? Y esa vendría a ser parte de la intención. Pero luego en el día a día, en la vida real, ¿no? Aparecen los apuros, el calor, la costumbre, las distracciones. Y ahí muchas veces ya la persona, el trabajador actúa de otra manera, ¿no? No por mala voluntad, sino es porque pues el entorno y las condiciones influyen también en ello, ¿no? Influyen mucho más de lo que se quisiera eh, hacer. Por eso, desde el diseño de la seguridad, se debe de asegurar aquí hacer lo correcto sin que tenga que pensarlo tanto, ¿no? Eso se logra justamente poniendo las cosas en el lugar justo, usando las señales claras,
reduciendo también los pasos innecesarios y eliminando los obstáculos. También se debe de pensar en los momentos en que pues, el comportamiento se quiebra, ¿no? Por ejemplo, cuando hay cansancio, presión o por tiempo o por distracción, en esos momentos ya la mente no decide con calma, ya va al hábito más fácil, ¿no? Y si ese hábito es seguro, todo bien, pero si no lo es, entonces ahí ya viene el problema. Por eso se diseña para el comportamiento, ¿no? No para la intención. Tenemos aquí la influencia del entorno físico y social, ¿no? Todo lo que hay alrededor, el espacio, las herramientas, los ruidos, también la gente, afecta la forma en que un trabajador toma decisiones y se cuida, ¿no? Primero está el entorno físico, que si un lugar está mal iluminado, desordenado, con equipos en mal estado, ¿no? O los pasillos llenos de obstáculos, entonces el comportamiento también se adapta a ello. Por ejemplo, ¿no? En un almacén donde las cajas tapan las salidas, es más probable que en una emergencia alguien se confunda o se caiga. Y el cerebro aquí en este tipo de espacios pues no puede enfocarse bien en lo seguro. Ya está ocupado resolviendo cosas que deberían de estar resueltas por el diseño. Cuando lo inseguro es más cómodo, pues el cerebro tiende a elegir ello. Ahora, el otro gran factor es el entorno social, ¿no? Hemos visto ya el entorno físico, el entorno social, aquí cuando las personas se fijan en lo que hacen sus compañeros, ¿no? Si en un grupo nadie usa lentes de protección, nadie usa casco, entonces el nuevo grupo tampoco los usará. Y ahí ya el cerebro está buscando de cierta forma pues encajar al grupo, ¿no? Buscar pertenecer. Y eso pasa en todos los equipos. También influye la presión entre compañeros. Si hay apuro o una cultura de cumple rápido y no preguntes, entonces la persona, el trabajador aquí se siente forzada a ir más allá del límite seguro, ¿no? Y muchas veces aquí lo hace simplemente por esa presión que hay entre compañeros. Entonces, si se quiere que las personas, que los trabajadores actúen con más cuidado, hay que mirar más allá de ellas, ¿no? Hay que mirar cómo están los espacios donde trabajan y cómo se relacionan entre ellos. Y un lugar limpio, claro, ordenado y donde pues también hay una buena comunicación entre compañeros, se va a evitar actuar con imprudencia, ¿no? Y se va a invitar a más bien actuar con atención, con procedimientos adecuados. Tenemos aquí la arquitectura de elección o nuggets en seguridad, ¿no? Esto se refiere pues a que la arquitectura de elección también es conocida aquí como nuggets. En palabras simples, se trata de modificar el entorno para guiar a los trabajadores a tomar decisiones seguras, sin obligarlas ni darles una orden directa, ¿no? Y esto funciona porque el cerebro ya cuando está apurado, distraído, no analiza todas las opciones, no toma decisiones rápidas muchas veces. Entonces, influenciado por cómo están presentadas las cosas, tienden a actuar con esas guías. Por eso, si se diseña el entorno de manera más inteligente, se puede empujar también al trabajador, ¿no? A elegir lo correcto sin que nadie se dé cuenta. Y ese pequeño empujón se le llama nudges. En seguridad ocurre lo mismo, ¿no? Aquí se puede lograr aumentar lo que es el uso de guantes solo con una modificación en donde se puede colocar al lado exacto donde empieza la tarea, ¿no? Que antes estaba a 10 metros, ahora con un simple cambio efectivo de colocar, digamos, ese PP más cerca del trabajador, ya se está creando un cambio para el comportamiento seguro, ¿no? También se pueden usar lo que son los colores, los iconos o rutas marcadas. Aquí, por ejemplo, una línea amarilla, ¿no? En el suelo que guíe el camino seguro o una luz verde que se encienda cuando el equipo está listo para operar. Todo eso ayuda pues al cerebro a poder decidir sin pensarlo demasiado. Reduce lo que es el esfuerzo y aumenta también la seguridad. Aquí la clave de ese empujón o nuggets es que pues no impone, ¿no? Respeta la decisión de los trabajadores, pero también lo guía.
Y eso es muy útil cuando se sabe que pues muchas veces las personas actúan en automático, ya sea por costumbre o por el ejemplo de otros. Entonces, en lugar de solo capacitar o advertir, también se puede rediseñar lo que es el entorno para que pues sea un entorno más seguro, que sea un entorno visible y también sea lo más cómodo posible. Tenemos aquí algunos ejemplos de empujones o nagues aplicados a seguridad, ¿no? Un primer ejemplo que se puede ver ahí es el de las señales visuales colocadas justos en el momento y lugar donde se toma la decisión. Otro punto fundamental y muy útil es ubicar lo que son los equipos de protección personal justos donde se usan, ¿no? Por ejemplo, en una zona donde se manipulan líquidos peligrosos, aquí los guantes, lentes y mandiles deben de estar a la vista, ¿no? En una misma línea debajo y no en un almacén ubicada a 20, 30 metros del lugar de trabajo. Y eso pues no facilita la acción. También se usan mensajes emocionales aquí en lugar de frases autoritarias, ¿no? En vez de decir, digamos, prohibido ingresar sin casco, puede colocarse mensajes como tu familia te espera, usa tu EPP, ¿no? Entonces, este tipo de comunicación también ya está conectando con lo que más importa y el cerebro ya le impacta más un mensaje que toca la emoción que uno que pues suene como una orden. Un cuarto ejemplo es el uso de rutas señalizadas con colores en el piso, ¿no? Esto hace que los trabajadores pues se sientan guiados y eviten también invadir zonas peligrosas. También se ha visto impacto en empresas que aplican NAEs sociales, como reconocer públicamente a quienes siguen buenas prácticas, ¿no? Por ejemplo, entregar un dispositivo o un instintivo aquí al trabajador o publicar en una pizarra el equipo más seguro, el trabajador más seguro del mes, ¿no? Que esto también genera una presión más positiva. Entonces, aquí, como hemos mostrado, son parte ya de herramientas fundamentales que ayuda también pues a hacer ese entorno más seguro, ¿no? Para los trabajadores. Tenemos aquí también las activadores visuales y auditivos, cómo se puede ayudar aquí al cerebro a recordar lo correcto justo cuando lo necesita, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso posible? Y para eso existen los activadores visuales y auditivos. Estos son señales que entran por los sentidos y hacen que cada persona pues se detenga, ¿no? Preste atención y lo realice eh, con una acción segura. El cerebro aquí muchas veces pues va en automático, cabe recordar. Cuando alguien repite una tarea todos los días, puede olvidar los pasos importantes, ¿no? Pero si al llegar aquí a una zona que aparece una luz roja intermitente, entonces esa señal rompe la rutina, ¿no? Le dice al cerebro, detente, algo importante pasa aquí. Esa luz pues no necesita palabras, sino ya es parte de una señal directa y clara. También se usan colores específicos para marcar los riesgos, ¿no? El amarillo para llamar la atención y se colocan en los bordes, escaleras o zonas de contacto. El rojo indica peligro inmediato, ¿no? Y también otro tipo de colores que cada uno puede simbolizar un mensaje. También hay activadores más creativos. En algunas empresas, pues al lado de los tableros eléctricos, se están colocando lo que son imágenes impactantes o mensajes cortos como estás aislando correctamente esta energía, ¿no? Que esto le recuerda al trabajador que debe de aplicar el procedimiento correcto justo antes de comenzar. Los sonidos suaves también se usan para tareas de rutina, por ejemplo, un timbre suave que avisa que es hora de revisar un equipo o una alerta breve que indica aquí que pasó demasiado tiempo sin moverse en una postura, ¿no? Entonces, esto es muy útil para poder prevenir también la fatiga o sobreesfuerzos. La clave aquí de estos activadores es que actúan justos
justo a tiempo, ¿no? Cuando el cerebro puede fallar. Ya refuerza en el momento más crítico. Por eso no deben de ser, no deben de estar lejanos estos activadores, ¿no? Ni escondidos, sino deben de estar donde ocurre la acción, en la maquinaria, en la puerta, en, en las herramientas, ¿no? O en el mismo piso también, en la superficie. Bien, entonces, ¿cómo el entorno puede invitar aquí a una persona a cuidarse más, ¿no? Sin necesidad de que alguien le diga qué hacer. Primero hay que entender aquí que el entorno no es solo, digamos, la infraestructura de la organización. Es todo lo que rodea a la persona mientras trabaja, ¿no? La iluminación, el orden, la ubicación de los objetos, también los colores, los ruidos, los caminos, las señales, ¿no? Todo eso comunica algo también al cerebro. Y ese mensaje puede empujar hacia una conducta segura o a una conducta insegura. Un entorno que invita aquí al comportamiento seguro, por ejemplo, es un taller donde pues las herramientas están ordenadas por color, están ordenadas por tamaño y todos ellos en su sitio, ¿no? No tiradas por ahí. Eso le dice ya al trabajador que ese espacio pues se cuida, que hay un sistema y que se espera lo mismo de él. En cambio, en un área donde pues hay cables sueltos, zonas oscuras o materiales acumulados sin lógica, entonces el mensaje es otro, ¿no? Aquí ya se hace que pues no importe mucho el trabajo y ese mensaje se refleja con también la conducta. Otro ejemplo muy claro es la iluminación, que aquí en una zona bien iluminada el riesgo se ve mejor. Los colores se distinguen, las señales llaman más la atención, pero si hay espacios oscuros, entonces el cerebro también baja la guardia, ¿no? O se esfuerza más por ver y eso puede generar también accidentes. Ahora, ¿cómo se puede usar el diseño de los espacios para mejorar la seguridad? A esto se le llama pues la neuroarquitectura, ¿no? Y aunque pues suene complicado, es bastante sencillo de aplicar cuando se entiende lo que está detrás, ¿no? La idea es esta. Los lugares en los que se trabaja afectan cómo se sienten y cómo actúa una persona, ¿no? Un espacio oscuro, sin ventanas, con ruido constante y sin orden, entonces no solo cansa más al trabajador, sino también les estresa, les desconcentra y aumenta los errores. En cambio, un lugar que tiene buena iluminación, buena señalización clara, tiene ventilación y los colores son agradables, también ayuda a que el cerebro esté pues más enfocado y tranquilo. Y cuando el cerebro está más tranquilo, la persona también toma mejores decisiones. Recordemos que aquí el cerebro humano pues no está diseñado para estar concentrado al 100%, ¿no? Por muchas horas seguidas. Incluso las personas más responsables se desconectan por momentos y eso es normal, sí, eh, y es una forma natural en la que funciona la mente. Y en tareas que son muy repetitivas, como monitorear una máquina, revisar los datos en una pantalla o hacer la misma acción una y otra vez en una línea de producción, entonces la atención empieza a bajar, ¿no? Bajar después de pocos minutos. Y cuando la tensión baja, también los errores aumentan. Bien, la memoria humana también necesita repetición, ¿no? Práctica y apoyo visual. Si un trabajador se, se le da una charla de seguridad el lunes y se espera que recuerde todos los procedimientos el viernes, es muy probable que pues ya haya olvidado una parte, ¿no? No porque pues no le importe, sino porque el cerebro elimina lo que pues no sea seguro. Otro caso común aquí es cuando una tarea pues se vuelve muy repetitiva, ¿no? Al principio la persona puede recordar cada paso, cada protocolo, cada procedimiento, pero al repetirla tantas veces el cuerpo entra ya en modo automático y ahí la memoria activa lo que es parte de esa memoria activa ya se agota, ¿no? Y si hay un cambio en el proceso o aparece un nuevo riesgo, la persona pues no lo nota, porque pues aquí no está usando su memoria a corto plazo, sino está actuando por costumbre.
También funciona aquí, para estos casos, usar colores, iconos o dibujos, como hemos ido mencionando, ¿no? El cerebro recuerda más una imagen que una frase larga. Si se coloca aquí un símbolo de peligro al lado de un botón, ¿no? Esta imagen también va a quedar grabada y la persona lo va a asociar al riesgo. Entonces, aquí este tipo de, digamos, de ayuda visual apoya la memoria incluso en momentos de presión o cansancio. Otro recurso valioso es la repetición de rutinas seguras, ¿no? Cuando se hacen reuniones breves antes del turno, donde se recuerda aquí un solo mensaje por día, cómo revisar las escaleras, cómo usar los EPPs, cómo usar siempre la faja, cómo usar las maquinarias adecuadamente, entonces ese mensaje también se está reforzando. Ya no hace falta decirlo todo, sino basta con insistir en lo esencial poco a poco. Lo que realmente aquí cambia los resultados es que la seguridad se vuelve parte del día a día, ¿no? Es algo natural, algo que todos repiten, incluso cuando nadie los está mirando. Y ahí entra pues la cultura, ¿no? La cultura segura. Por ejemplo, en algunas empresas aquí se ve que pues todos usan lentes de protección aunque nadie los haya supervisado. ¿Por qué? Porque ya es parte del ambiente, parte de esa cultura que está impartida en la organización. Porque las personas, porque los trabajadores imitan lo que ven, ¿no? Toman como ejemplo mucho más de lo que escuchan. En cambio, cuando la seguridad es vista solo como una regla, como una norma más, o algo que se hace solo cuando hay visita, cuando hay obligación, entonces el mensaje se transmite de otra manera, ¿no? La cultura en esos casos, pues es de cumplir para que pues no le llamen la atención y no tener ese propósito de cuidado. Y ahí ya los accidentes siguen ocurriendo porque pues no hay un compromiso real, sino solo está un cumplimiento de las normas. Para ello es importante contar también con un liderazgo neuroseguro, que significa que el estilo de líder afecta directamente también cómo funciona el cerebro de su equipo frente a los riesgos, ¿no? Muchas veces se piensa aquí que el líder debe de ser quien da las órdenes, quien revisa que se cumplan las reglas, pero la neurociencia nos muestra algo más profundo, ¿no? El cerebro humano reacciona distinto según cómo se siente la persona. Y esa emoción viene pues en gran parte de la forma en la que el líder se comunica. Y cuando un líder grita, humilla o castiga todo el tiempo, entonces el cerebro del trabajador también se pone en modo defensa, ¿no? Está tenso, con miedo o miedo a equivocarse. Y cuando eso pasa, el cerebro piensa menos y reacciona más por el impulso, ¿no? Toma decisiones apresuradas, se bloquea o no se concentra. En cambio, cuando un líder es cercano, escucha, da apoyo a los trabajadores y actúan con coherencia, entonces el equipo ya se siente pues más seguro emocionalmente, ¿no? Y un cerebro que se siente seguro piensa mejor, detecta los riesgos más rápido y actúa con más claridad. Eso es entonces parte de la neurociencia, que hay que considerarlo siempre en estos temas. Cuando una persona hace algo bien y recibe una señal positiva, puede ser una simple palabra, una mirada, un gesto, un agradecimiento, entonces su cerebro también libera lo que es la dopamina, ¿no? Que es un parte fundamental que genera una hormona que genera placer y motivación. Y esa sensación eh, le dice al cerebro, esto vale la pena, hazlo otra vez, ¿no? Y es así de simple, no hace falta los permisos grandes, sino lo que importa aquí es que el esfuerzo sea claro, sea sincero y oportuno. Entonces aquí ese reconocimiento genera la motivación y la seguridad emocional por parte del trabajador, ¿no? Y en un ambiente positivo también se fortalece esos hábitos seguros y la cultura preventiva. Tenemos aquí la comunicación visual estratégica, que lo primero que hay que tener en claro es que el cerebro humano procesa más rápido las imágenes que las palabras, ¿no? Entonces, cuando una persona entra a un área de trabajo, su atención va primero en los colores, en las formas y en los movimientos. El texto ya vendría a ser parte final. Por eso, una señal visual puede ser
una estrategia para prevenir un accidente en segundos, mientras que un cartel lleno de letras muchas veces pues pasa desapercibido. El uso de colores aquí es clave dentro de esta comunicación visual, ¿no? El rojo debe de reservarse para lo urgente o lo peligroso, el amarillo para advertencia y el verde para rutas seguras. Pero si todo está en rojo, ya no hay pues esa diferencia, ¿no? Y el cerebro se acostumbra a ello. Por eso es importante aquí que el entorno esté pensado también para poder comunicar visualmente sin saturar al cerebro. Tenemos aquí ese checklist de intervención conductual segura, ¿no? Este checklist pues se trata de esa guía paso a paso de cómo intervenir cuando se detecte una conducta insegura o incluso cuando se quiere reforzar algo que está haciéndose bien. El primer paso es observar sin juzgar, ¿no? Observar el entorno y la conducta del trabajador. Esto es muy importante, ya que muchas veces cuando se ve una conducta insegura, la reacción inmediata es corregir, ¿no? O asumir que la persona no quiere cumplir. Pero la clave es mirar primero el entorno y la acción y no la intención. Luego se debe de identificar los riesgos y los hábitos inseguros repetitivos. El tercer paso es conservar con respeto, conversar con respeto, enfocado en la acción y no en la persona, ¿no? En lugar de decir eres descuidado, se puede decir vi que cruzaste fuera del pasillo marcado, ¿qué fue lo que pasó?, ¿no? Y así es ya que se abre ese espacio para poder escuchar y no solo para señalar. Después, se debe de reforzar lo que se hace bien y corregir con claridad, ¿no? Si la persona cumple con las medidas, es bueno también reconocer. Y el cerebro reacciona mejor cuando siente que pues no todo está mal, ¿no? Y luego si se hace la corrección de forma clara y sin rodeos, lo ideal es acordar también juntos una forma diferente de actuar. Tenemos también ahí acordar un cambio y seguir ese seguimiento cercano, ¿no? También es útil usar señales visuales o ajustes simples en el entorno, ¿no? Usar esos apoyos visuales, como hemos mencionado anteriormente, los colores, los tonos, los mensajes. Y finalmente, todo debe de documentarse, ¿no? Todo lo observado debe de documentarse y compartir esos aprendizajes. No como castigo, sino como una forma de aprendizaje, ¿no? Anotar todo lo observado, lo que se habló, lo que se conversó, el compromiso acordado y luego compartir con otros equipos lo que se haya aprendido en estos eventos. Finalmente, para recordar aquí cómo rediseñar un entorno de trabajo, ¿no? Eh, en este caso, el primer paso es observar el lugar, observar qué obstáculos afectan la seguridad y la atención, ¿no? ¿Qué cosas entorpecen el paso? ¿Dónde se pierde tiempo buscando herramientas? ¿Qué zonas se ven desordenadas? ¿En qué momento se actúa de forma insegura por apuros, por costumbres o confusión? Todo eso, pues, también va a identificar lo que es los peligros. El segundo paso es limpiar el espacio de distracciones y obstáculos, ¿no? También se debe de colocar lo que es las señales visuales en el lugar exacto donde la persona debe de tomar una decisión, ¿no? Otro cambio muy poderoso es el uso de los colores, la luz y el orden para guiar las conductas seguras, que lo hemos visto, ¿no? Entonces aquí, cuando el cerebro ya está acostumbrado, tiene ese reconocimiento de los colores, tanto de peligro, advertencia y señalizaciones, entonces también pues tienden a actuar de una mejor manera. Y finalmente tenemos ahí hacer pequeños cambios que inventen al buen hábito, ¿no? Parte también de cómo rediseñar este entorno de trabajo que parte también de las emociones, del sentir del trabajador. Bien, entonces, para cerrar esta sesión,
Hay que recordar que la seguridad pues no se sostiene solo con las reglas, solo con las normas, ¿no? Se construye entendiendo cómo funciona el cerebro de las personas, cómo funciona el cerebro de los trabajadores. Hoy hemos visto que el comportamiento inseguro pues muchas veces no nace de la mala intención, sino del cansancio, de la costumbre, de la falta de sensación de control o de un entorno que no hay. También hemos visto que con pequeños cambios, ¿no? En el ambiente, colores, señales, iluminación, imágenes o limpieza y orden, se puede también crear espacios que inviten al al hábito seguro sin necesidad de presionar o castigar, ¿no? Entonces, aquí lo más valioso de todo esto es entender que cada persona es parte activa del entorno. No se trata solo de lo que hay en el lugar físico, sino también de lo que uno transmite con su actitud, su ejemplo y su manera de actuar frente a los demás. Por eso aquí el reto es siempre entender ello, ¿no? Que el trabajador es ese eje central de cualquier organización porque son ellos quienes hacen posible que se fabrican los productos, que se presten los servicios, ¿no? Bien, entonces eso sería todo por el día de hoy. Espero que esta información que se haya compartido sea de mucha utilidad. Nos vemos en una próxima sesión. Se cuidan.